Yo me estaba demorando un poco porque mi crew se alteró, que es mi nieto que está aquí. Y entonces lo estaba cuidando y todo, porque este berraco se despierta cada ratito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Yo nunca pensé que iba a entrevistar a alguien de la familia, y esto pues no se trata de entrevistar a todo el mundo, pero tú tienes una historia muy linda. Tú tienes una historia que creo que tiene muchas lecciones y pues nace de esa conversación que tuvimos hace unos días y pues en medio de esa conversación y yo pues siendo el tío que siempre soy, te monté en la vaca de que escribieras un libro. Sí, Entonces este podcast es como el compromiso para que, bueno, ay, no me puede echar para atrás. ya no se pudo. Palabra de rey. Sí, listo. Entonces, ¿qué tal si, bueno, y el podcast en general, como todos los podcasts, el objetivo de esto es presentar la historia de la gente y ya la gente verá qué toma de la historia de cada uno. Sí, El objetivo es que tomen, pues uno cuando escucha a alguien, uno siempre aprende algo, una herramientita aquí, una herramientita allá. A mi edad, yo todavía aprendo, hace claro. todos estos días he estado aprendiendo un montón de cosas, cada vez más. Ujú. Y entonces para que la gente pueda elegir lo que quieran elegir, ¿cierto? De todas maneras, la invitación es para que la gente tome la herramienta que le va a servir y la que no le sirva, bótela. Si usted, el que está escuchando, se va a poner a criticar cualquier cosa, eh, examínese, Sí, porque encontré hace días, me encontré algo con esto y es que uno o está haciendo abeja o está haciendo mosca. Las abejas siempre se la inventan para encontrar la miel y lo mismo la mosca para encontrar caca. eso es En- verdad, sí. entonces, que el que esté viéndose aquí diga, a ver, uy, pucha, porque pues, y, bueno, el objetivo, como te digo, es ese. Entonces, aquí estoy con mi sobrina, ¿ya? Sí, Tú tienes una vida muy interesante, ¿no? Interesante en el aspecto de que ha sido muy rica en experiencias, tanto buenas como malas, digámoslo sí. así. Bu La vida en general, ¿qué ha pasado a ti con un volumen alto? Y tu vida empieza, pues, empieza en el año, ¿qué? 1972. Así empieza tu vida donde respiras, pero tu vida empieza antes del 72. ¿Quiénes son tus papás? ¿Qué pasó? Y que nos cuentas por lo menos el primer periodo. Pues como yo conozco la historia, pues más o Sí. menos, pero por lo menos la parte cronológica No, yo es creo que sabes más que yo de mis padres, porque tú los conociste. Pues yo también los conocí, pero tú los conociste antes de que me tuvieran a mí. Entonces tú sabes qué tipo de pareja eran, tú sabes si cómo se querían, cómo se entendían, también qué tipo de personas eran, qué bueno, tipo. Yo nunca, sí, o sea, yo sabía como padres, pero no como hombre Hugo Botero soltero y Yolanda Suárez soltera. sí, y eso es importante lo que tú dices, por esta razón. Es porque aunque yo sepa más de esa pareja, Sí. esa pareja que yo conozco para tu historia no vale nada. Porque la Ujú. pareja, con lo poco, lo mucho que tú sabes de ellos, esa Sí, pareja, con lo que sabes, esa es la pareja que te dio a ti la vida. Entonces yo no estoy interesado o no estamos sí. interesados en saber la opinión de Alberto, sino quiénes fueron tus papás ¿Quiénes para fueron mis ti. padres? Sí, eso es importante porque, pero también es de todas formas importante que yo estaba pensando qué tipo de persona era mi mamá antes de casarse con mi papá, porque yo me di cuenta que ella a mí me contempló mucho. Tú me pusiste a pensar en estos días que hemos hablado
mi cabeza, lo del libro, mi infancia, todo se me ha como disparado, que yo no había pensado en esas cosas hace mucho tiempo, y yo estaba pensando en lo bonito que fue tener a mi mamá hasta los 8 años, porque mi mamá se murió a los 8 años, pero luego analizando muy dentro, yo también necesitaba a la madrastra mala que llegó a mi vida, o sea, mala entre comillas, porque ella me crió con mucho amor. Mi papá se volvió a casar después de que su esposa se murió. Ellos estuvieron 13 años casados, creo. Él quedó viudo con una hija de 8 años, que soy yo. Mi hermano quedó de 5 años y mi hermanita quedó de 40 días. O sea que mi papá quedó viudo. Y yo tuve una infancia hermosa porque mi mamá, yo era su muñeca. Pero yo en estos días me estaba pensando, me estaba recordando de cosas así que se me vinieron a la mente y mi mamá era una, creo, para mí, era como una hedonista. Ella vino a disfrutar la vida. Yo me acuerdo que yo iba a yoga con mi mamá, o sea, yo tenía 5 años y yo hacía yoga con ella. Nos metíamos al sauna. Lo que yo ahora hago a mis 51 años, o sea, yo aprendí a disfrutar como de relajarme, de regalarme tiempo para mí, pero porque yo lo vi en mi mamá, pero yo a mi mamá nunca la vi pues como trabajando muy duro, que digamos, o como que no, todo era amor, mimos, ella me peinaba, yo me acuerdo que yo me iba con mi mamá caminando y ella copiaba vestidos de las vitrinas del centro. Y de ahí nos íbamos en el carro para donde la modista y con la tela a que ella lo hiciera, una copia de los vestidos. Soy diseñadora de modas, o sea, es algo como que uno empieza a mirar, que mi mamá siempre estaba pendiente de qué se iba a poner. Yo creo que tú te acuerdas, las aretas. Yo decía, ¿cómo a mí no me guardaron todos los accesorios de mi mamá? Eso se perdió. Nadie dijo, una tía o alguien que, oh, guardémosle esto a la hija que algún día va a crecer y va a tener la medallita de la mamá. Nada, nadie pensó en eso. Entonces, pero pensando mucho, recibí el amor de mi padre, pero el de mi madre intensamente, porque ella y yo estábamos todo el día juntas y todo el día jugábamos, todo el día, nos veíamos The Sounds of Music, ella me cantaba las canciones de la película, o sea, fue una infancia de película, de verdad, como un sueño. Y a los 8 años se muere y mi papá a los, ¿cuántos tiempos se casó? A los 6 meses. Y llega una madrastra que ella le chocaba que yo le dijera madrastra porque ella fue como mi mamá, pero es una madrastra y llega gritando y toma trago y no sé qué, y me muestra la otra parte de la vida y eso he pensado mucho en estos días de ese contraste de madres. ¿Qué tal que yo hubiera crecido con mi mamá Yolanda, con la mimada, si yo hubiera sido, no sé, me hubiera casado a los 20 y hubiera tenido 5 hijos, no sé, qué tipo de mujer sería yo? No sé, es un misterio, pero sí sé qué tipo de mujer soy porque tuve una madrastra que era joven, ella me llevaba solo 15 años y ella era, o sea, era una persona muy, me puedo extender un libro de mi madrastra, pero eso es lo que estoy analizando últimamente, que fue bonito, o sea, horrible perder a la mamá a los 8 años, pero necesitaba pasar todo esto para ser yo, para lo que soy. Tremendo, Mm. tremendo. En retrospectiva, tu papá tomándose 6 meses para casarse de nuevo, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de eso? Bueno, yo siempre, bueno, mi papá me preguntó a mí, un día fue a mi pieza y me dijo, negra, te quiero preguntar algo. Yo tenía pues 8 años y me dijo, ¿qué te parece no, ¿qué te parece si yo me caso con Carmenza? Y Carmenza era la vecina de nosotros que nos quería muchísimo, ella quería mucho a René, a mí y era muy amiga de mi mamá también. Y yo le dije, no, papi, dile que se venga a vivir con nosotros, no se tienen que casar. Imagínate, yo de 8 años ya tenía la mentalidad de avanzada y mi papá, mi hija, no, porque es que ella es joven, ella se tiene que casar. Y yo, pero
que se venga a vivir con nosotros, como, o sea, nosotros teníamos 2 niñas del servicio más mi abuelita. Yo creo que mi papá lo que no quería era esa entradera de gente, ¿quién nos va a educar? Él lo hizo, fue un sacrificio impresionante por nosotros, porque yo hubiera sido la mamá de René, o sea, a mí a los 8 años me hubiera tocado, como le toca a muchas niñas que se les muere la mamá, ser cabeza de familia, y yo no hubiera podido vivir mi infancia, ni mi juventud. La juventud mía fue perfecta, porque tenía una mamá joven que me dejaba fumar, me dejaba tomar, me dejaba salir con amigos, me enseñó a ser responsable, me dijo: "No me venga aquí el embarazo, porque sale y se va con su niño, aquí no me venga con esas cosas, aprenda a comportarse, no llegue borracha, no haga drogas". Una mamá 1A, o sea, una persona de avanzada. Y mi papá nos dio eso, aunque yo creo que él no sabía que mi mamá era como tan conflictiva, porque ella viene de una familia de gente depresiva, un poquito desequilibrados. Entonces, ella era un poquito complicada, pues, por no decir un poquito mucho, pero yo nunca juzgué a mi papá por eso. Y hasta en estos días que hablaba con Andrea y Carolina, que decían: "¿Cómo vería uno un amigo de uno amigos de uno que están casados con su mujer y a los 6 meses se casan con otra, como un huevón?". Y yo, no, yo a mi papá nunca lo vi así. Creo que fue triste por él como hombre, porque él amaba a mi mamá. Él amaba a Yolanda, pero él fue muy práctico. Él le dijo a Carmenza: "Carmenza, yo no te quiero, yo te necesito que me ayudes a criar los niños". Él nunca le prometió ni amor ni nada. Ella se metió ahí porque ella toda la vida estuvo enamorada de mi papá. Eso es como una novela, es que de verdad hay que escribirla, porque es que eso no le pasa a todo el mundo. Como mi mamá era amiga de Carmenza, ellas estaban un día hablando en el Murito y Yolanda le dice: "Carmenza, ¿tú por qué no te casas?". Y Carmenza le dijo: "No, Yolanda, yo hasta que no encuentre un hombre como Hugo, yo no me caso". Y como a los 7, 8 meses se murió mi mamá, Ahí. y ella se casó con su hombre. Es que mi mamá vivía enamorada de mi papá toda la vida, o sea, es que todo el mundo vivía enamorado de mi papá, o sea, mi papá tenía candidatas, tenía 7, Marisela, tenía un mundo ahí que para casarse, yo era como, bueno, ¿quién me va a criar los niños? Él no estaba buscando una mujer para amar ni para no, ¿quién los va a criar? Y nadie se le metió a esa empresita, mi mamá se le metió. Entonces Pues yo no es que se siempre le haya empezado, yo algo que no sé si ya te había comentado a ti, pero cuando tu mamá se muere, a nosotros nos avisan y nosotros vamos para el hospital. Y allá tu papá abraza a tu mamá, abraza a tu abuelito, no llora, pero cuando me abraza a mí sí se pone a llorar. Entonces yo, a pesar de todas mis cosas en ese momento, como que algo se dispara. Es like, pues, no sé, tengo que estar al lado de este fulano. ¿Qué fue lo que hice durante todo ese periodo, cierto? En la casa funeraria y todo detrás del hombre. Y cuando vamos enterramos a tu mamá, yo me regreso con él. Y él me pregunta, oíste, yo me habla de los candidatos, ya las ¿cierto? tenía, o sea, en el entierro ya estaba pensando, No, sí, porque una pues es persona muy que práctica, sí. y nosotros somos muy prácticos en ese sentido. O sea, a veces la Ujú. gente dice, no, pues como y todo, pero es que, pucha, es lo que hay que hacer. Bueno, de todas formas, es, se se va a ir descubriendo quién es la familia aquí más bien. Ujú. Entonces, él me pregunta, me habla de diferentes personas, pero me habla de tu profesora de escuela, Ay, me hubiera gustado tanto porque me caía tan bien, sí, esa, y me habla de Carmenza. sí. Yo con Carmenza había tenido un encontrón, porque ella me echó los perros. Y no pasó nada porque ella me dijo, quédese, íbamos para Confama. Y me dijo, quédese. Y yo de niño obediente, yo ya había dicho a mi papá y a mi mamá que nos íbamos para Confama. Entonces, y pues con Hugo y todo el rollo. Entonces no me quedé ahí, no hubo nada. Entonces, la razón por la cual te cuento eso es porque Hugo, cuando me comentó de Carmenza, yo le dije,
es que Carmenza no, Carmenza no. Y entonces me preguntó, ¿pero por qué? Me dijo, tú te acostaste con ella o algo así. No sé por qué. Pero realmente no sé cómo fue la cuestión. Y pues obviamente yo no podía decirle que sí porque era no. No. Entonces ese fue el punto descalificador para las otras. No porque necesariamente Carmenza era la más a mano. Tal vez la que más Y conocía. que ya No nos sé. quería, porque ella nos quería mucho. René adoraba a Carmenza. Nosotros íbamos, él le decía, Tata Quique, Tata Quique, Pata, le decía, Pata Quique, que le diera chicle, y ella nos daba chicle. O sea, ella como vecina era divina, Sí. como Es que mamá ya menos, pero fue una madre muy buena. O sea, en general, eso hablo yo a veces con mi hermano René. Es algo como que una niña de 23 años, criando 3 niños y nos sacó adelante. Y hasta cuando a mi papá lo mataron, que lo mataron cuando yo tenía 22 años, ella siguió con la familia. Siempre decimos, bien que mal, ella nunca nos abandonó y ella nunca nos dejó y nos pagó el estudio, el colegio, comida. O sea, ella se responsabilizó de nosotros. Ella nos quería tanto que era como nosotros éramos sus hijos. Eso fue sí, algo como un regalo que la vida le dio a ella, solo que ella no tenía las herramientas para ser claro. paciente, buena gente, sino que era todo el día gritando. Pero bueno, Y bueno, y entonces en ese viaje matan a tu papá. uff, ¿Qué fue sí, eso? eso. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo te impacta? Bueno, en estos días estaba hablando con René porque, porque fue muy loco. Bueno, la vida continuó. Mi papá se casó, ellos llegaron de la luna de miel, que se fueron para Cartagena, llegan en el carro y ella llega a la casa y yo, hola mami. O sea, habían pasado 8 meses mientras la boda y tal y tal. Yo como que me adapté y yo ya sabía que esa era mi mamá. Entonces ahí como te dije la vez pasada, yo me di cuenta que mi personalidad, la forma en que yo soy, yo creo que yo nací. Es muy loco porque en estos días estaba pensando como estoicista. O sea, yo fui creada por un estoicista. Mi papá era una persona que a todo le buscaba la solución. Otra cosa, ¿por qué yo no me desesperé cuando mataron a mi papá? Ya te voy a decir cómo lo mataron, pero ¿cómo fue mi papá cuando perdón, cuando mi mamá se murió? Yo me acuerdo que estábamos en el cementerio y él estaba con la cabeza baja, muy triste, y yo le dije, papi, ¿tú por qué no lloras? Y me dijo, mija, porque yo a la mamá la quise con toda el alma, le di todo, todo lo que ella quiso, le di todo mi amor y la quise mucho y la hice muy feliz. Y ahora la tenemos que dejar que se vaya libre y, y no lloro porque no tengo arrepentimiento ni tengo remordimientos. Para mí esa lección fue divina y fue casi lo mismo que yo sentí con mi papá. Tío, yo a mi papá lo amaba, o sea, es que era como, yo digo, un poquitico más y a ti te quitan, a una chica como a mí le quitan al papá y se vuelve loca, de verdad, o drogadicta o prostituta o yo no sé, o me pego un tiro, porque el amor que yo tenía por mi papá, eso no tenía nombre, pero yo lo quería tanto, lo quise tanto en vida que cuando se murió, yo no sentí ese desespero que él tampoco sintió con mi mamá. Es como se te va el alma, pero tú quedas como, ok, bueno. Mi papá se podía haber vuelto un alcohólico. ¿Cuántos hombres no pierden a su mujer? Y es que ese amor, porque han sido amores demasiado grandes, o sea, el amor de mi papá por mi mamá no era un amor normal, era un amor absoluto, como el mío por mi papá, una relación perfecta, que no tenía fricciones, que no tenía nada, era como algo tan puro que no podía durar. No era terrenal, ¿sí me entiendes? Ese amor de ellos dos no era como para que duraran hasta los 80 años casados, porque no hubiera sido tan perfecto. La relación mía con mi papá fue tan perfecta hasta el último momento. Antes de que lo mataran, él me abrazó y me dijo, negra, recuerda que yo te quiero mucho. O sea, 2 minutos antes, eso para mí fue como que, y me dijo, negra, no llore por bobadas. ¿Por qué? Porque estábamos jugando tenis. Eso fue un 3 de enero, no me acuerdo de qué año. Un 3 de enero estábamos jugando tenis
y René perdió o ganó, no me acuerdo cómo fue. El caso que yo me desesperé porque yo era muy mimada, yo era demasiado mimada y yo y me puse a llorar, pero también porque yo sentí algo. Yo tengo algo como de, yo siento las cosas antes de que pasen. Con solo decirte que Federico, el que era novio mío, al que le tocó estar ahí cuando mi papá lo mataron, yo estaba el 31 con Federico y el 31 lo pasaron Andrea, Carolina, mi mamá, mi papá. Yo no lo pasé con ellos, yo no pasé el último 31 con mi papá. Yo estaba con Federico y yo era así. Me decía, ¿qué te pasa? Yo no soy una persona nerviosa, yo nunca me como las uñas, o sea, yo nunca había sido, y Federico me decía, ¿qué te pasa? Y yo no sé, yo no sé. A las 12 de la noche, todo el mundo, ay, feliz año, y yo sentía una cosa aquí, yo no sé yo qué sentía, y tanto que no nos quedamos el primero, bajamos a Medellín el 2, y por eso pudimos ir a jugar tenis con mi papá porque yo me sentía nerviosa, porque yo estaba y yo nunca he sido nerviosa. Entonces, ese 3 de enero mi papá nos invitó a jugar tenis a todos. Entonces fuimos René, Federico, mi mamá, Carolina y yo. Y Andrea no fue, porque Andrea estaba, o porque no cabía en el carro, porque el carro era pequeño, era un Chevrolet Spring, por eso lo mataron, y no cabía en el carro, entonces ella se quedó en la casa. Bueno, tuvimos una pequeña dificultad técnica, Sí, pero estabas hablándonos de tu papá, estabas en diciembre con tu novio. sí, sí, que yo presentí algo. Cuando yo estaba con mi novio, con Federico, estábamos el 31 de diciembre y yo estaba súper nerviosa y yo en general no soy nerviosa, no, en general desde pequeña nunca he sido miedosa ni nerviosa ni nada. Y yo esa noche estaba como la típica así, yo comiéndome las uñas, yo nunca me he comido las uñas. Me decía, ¿qué te pasa? Y yo no sé, siento algo horrible, horrible. Nunca sabía que era eso hasta el día que pasó. Entonces nos bajamos para Medellín y por eso pudimos pasar ese 3 de enero, que fue cuando lo mataron, pudimos estar con él ese último día. Eso para él fue sueño también, fue como un sueño porque él siempre nos decía, vamos a jugar y casi nadie iba, o iba yo sola, o René, pero todos juntos. Era como empezar el año. Nosotros nos llamábamos la familia feliz. Entonces era como empezar el año con la familia feliz. Solo que Andrea se quedó en la casa porque iba a ir a cine con mi papá, a ver Karate Kid. Mi papá salía con cada hijo, hacía como citas. Entonces nos tocaba una semana a mí, otra semana salíamos como amigos. Era algo muy especial y Andrea ese día yo creo tampoco nunca lo va a olvidar porque lo estaba esperando y él nunca llegó a ver la película. El caso es que nos fuimos a jugar tenis y, y yo me puse a llorar por algo, porque me tiraron una bola mala, no sé, yo era muy mimada antes, o sea, después de que mi papá se murió, yo cambié y vi que la vida que no vale la pena preocuparse por nada, porque a veces lo tienes todo y te estás preocupando por una bola o porque se te regó el esmalte o porque no te salió el maquillaje, o sea, las tonterías de una niña joven, pero cuando te matan a tu papá te das cuenta que la vida es otra cosa y la vida es un instante, o sea, que todo se te puede ir así. Ya con mi mamá yo ya había sentido como esa cosa como de que nada es eterno, de que es muy bonito también saber eso a los 8 años, saber que todo esto es prestado, que todo puede cambiar así, que uno un día está feliz. Eso también me lo enseñaba mucho mi papá, me decía, mija, cuando la tristeza esté en tu vida, espera que a la vuelta de la esquina está la felicidad, pero también cuando estés muy, muy contenta, espera que ya viene la tristeza. Imagínate uno crecer así con eso, uno como que bueno. Entonces te enseña a disfrutar el momento al máximo y a disfrutar cada minuto, cada segundo. Y esa vez jugando tenis, me abrazó, me llamó a la malla y a la red, perdón, se llama eso, a la red. Me llamó, me abrazó, me dijo, negra, no llore por bobadas, guarde las lágrimas para cuando sean necesarias. Y yo, mi papá, ¿por qué me está diciendo esto?
y no te olvides que yo te quiero mucho. Y yo sí, "Sí, yo también", y ya me limpié las lágrimas y ya mi papá se quería bañar y mi mamá le dijo que no. Le dijo: "No, no, bañate en la casa, que no sé qué, que Andrea te está esperando", algo, él se quería bañar en el club, como quedarnos ahí otro rato, y no, salieron y entonces estaban Carolina, mi mamá y mi novio afuera. Y René y yo nos quedamos buscando una bola. René en estos días me dijo: "Vivi, vos sabes la tragedia que la vida nos evitó a vos y a mí por haber buscado esa bola". O sea, nosotros nunca buscábamos bolas porque las bolas se pierden. O sea, uno como buen tenista siempre tiene millones de bolas. Uno no va, ay, perdí una bola. Las bolas se van y se ya. Y René y yo estábamos como así, tenemos que encontrar esa bola juntos. Y mi papá y mi mamá ya en el carro. Y René me hizo caer en cuenta en estos días y me dijo: "¿Te imaginas que estuviéramos vos y yo en el carro?". Primero que todo, me dijo a mí: "Vos hubieras sentido que ahí viene algo malo, porque yo siento cosas, yo siento energías. Cuando yo era pequeña, bueno, yo salto mucho de aquí a allá, pero termino esta mejor". Él me decía: "Vos hubieras sentido que algo malo venía, que no era un limosnero, que no era un Caddy". Mi mamá decía siempre: "Ay, yo pensé que era un Caddy". Y nosotros decíamos: "Pero un Caddy con una pistola, drogadicto", o sea, era un drogadicto. Y llegó, y yo no sé qué pasó, porque no estuvimos, afortunadamente, porque el trauma lo llevó Carolina, que a los 13 años le tocó ver todo. Ella vio la pistola, ella vio al hombre, ella vio el hueco, ella vio la sangre, ella vio todo. O sea, yo no me puedo comparar el trauma mío con el de Caro, porque es que yo salí cuando ¡pum! Y yo, ay, mataron a alguien, como esa es la historia de Colombia, que cada rato y mataron a alguien y uno sigue con su vida. Nosotros dijimos: "Ay, mataron a alguien", cuando salimos, mi papá. O sea, eso no, ahí en ese momento es como que uno no hay palabras, no hay, es como que ese vacío que sientes, no tengo palabras para describirlo. René y yo nos quedamos como, ¿qué? Y ahí mismo una señora, mire, mire, que ese señor corrió en un taxi, nos dio la placa, el número de la placa del taxi, y en ese momento es uno como que, bueno, hay que actuar, no hay que ponerse a llorar, nada. Recogimos las cosas, mi mamá salió en el carro con mi papá, con mi novio y con Carolina, y René y yo nos quedamos ahí con dos termovacs, como unos bobos ahí, sin saber nada. Cogimos un taxi, llegamos a la clínica, y cuando salimos, es que llega mi mamá, es que ay, el papito se nos fue para el cielo. O sea, eso, yo no, pues, eso es lo peor. Yo la miré y yo no, y René empezó a gritar, o sea, ahí ya se desencadenó todo, mi mamá como una loca gritando, René como un loco, Carolina loca, mi novio, a él se le murió mi papá en los brazos, porque lo pusieron ahí atrás y Federico lo cargó y él llegó, bueno, parece que estaba vivo cuando llegó, vivo, sus órganos todavía funcionaban, pero aquí ya estaba muerto. Y él tenía un carnet de morir dignamente y mi mamá hizo valer eso, o sea, ella dijo, pues ya, o sea, no, él no quiere vivir así. O sea, si él no tuviera ese carnet, lo hubieran conectado y ahí tendríamos un papá todavía conectado como eh, Michael Schumacher o como esa gente que tiene un accidente y se queda ahí. Estoy viendo ese cuadro, perdón que me interrumpa, ese cuadro que hay detrás, son como dos cuerpos que salen así, es como una X. Cuando estabas hablando de tu papá, Sí, sí, y dijiste eso, esa es la vida en Colombia. Ah, ese cuadro lo pinté cuando estaba siendo psicoanalizado y cuando estaba estudiando psicoanálisis. tú lo pintaste. Sí. Wow. Y, y pues cuando uno pinta algo, ¿cierto? Uno no pinta, por lo menos yo no volví a pintar. Yo hice una serie de pinturas por 2 años, tal vez o más. Que te digo que fue durante el trabajo que hice con el doctor Jorge Victoria, que fue mi profesor y psicoanalista. Ujú. Am, y ese fue una de las cosas que salió.
pero que sale de las profundidades y es como diferente de lo que uno siente cuando lo está haciendo y después cuando lo explica, pues ya es otra cosa, pero básicamente ese cuadro se llama Yo Colombia y pues ejemplifica lo que cada persona quiera sentir, ¿cierto? Es, Ay, por eso es amarillo, azul y rojo. Claro, yo solo vi esta forma que es un hombre y se divide como en mujer y hombre, puede ser, o está partido a la mitad. si notas, no tiene, es asexual, Sí, o sea eso. que puede ser cualquier de las dos cosas, ¿Y yo? pero no tiene brazos, no tiene cabeza y está dividido. Entonces, pues es muy, muy diciente de esa cosa tan... Colombia es muy bella, los colombianos son muy bellos, pero esa cosa que está al fondo, esa violencia, esa que va de mano a mano con tanta belleza. Y cuando tú dijiste eso, pues, y este cuadro, por cierto, lo colgué ahí exclusivamente para ti, Wow, porque pues los tengo, todos mis cuadros los tengo por allá guardados. espectacular. Y fue el Y momento en que entonces, te dije que eso es Colombia. Fue algo muy, exacto, sí, algo muy casual. muy, muy casual. Y, pero regresando a tu Es historia, hermoso. Felicitaciones, gracias, muy lindo el cuadro. gracias, mija. Volviendo a tu historia, entonces, tu papá muere, están en el hospital, ¿y ahora qué? Y ahora que yo, por ejemplo, yo como soy la mayor, yo pensé, ahora sí, a los 8 años no me tocó ser hija mayor, pero ahora sí me va a tocar porque mi mamá estaba descontrolada. René como un loco, Carolina, Andrea y era yo y mi exnovio, yo no sé, de verdad, yo no sé, yo era como, me quedé sin palabras, me quedé sin voz, me quedé sin nada, llegamos a la casa a decirle a Andrea que habían matado al papá. O sea, porque no se robaron el carro. O sea, eso es lo peor, que le iban a robar el carro, pero porque mi papá hizo así. O sea, eso hay que preguntárselo a Carolina. Él como que se defendió y no, o no toque a Carolina. Fue algo, él tuvo un enfrentamiento con el ladrón. El caso fue que él estaba tan drogado que salió corriendo y nunca se robaron el carro. O sea, nosotros nos quedamos con el carro y sin papá. Eso es lo absurdo de Colombia, esas cosas absurdas que uno dice, ¿qué es esto? Y nunca sabremos los motivos, o era por lo del secuestro de Asdrúbal, o era por quitarle la empresa, pues por eh, todos esos complots que toda la gente habla. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Yo me quedo con la que le iban a robar el carro, porque ¿qué más le va a poner yo? Que ya está muerto, que yo qué puedo hacer, nada. Y empezaron los días, eso fue horrible, yo ni me acuerdo porque era como una pesadilla, pero uno tenía que seguir por lo mismo, por esa fuerza de él. Yo no me propuse a no morirme de la tristeza, fue que yo ya lo tenía inyectado en mis venas. Y como hay gente que todavía llora a la abuelita después de 30 años de muerta y va y le pone flores y llora y llora. O sea, uno no le puede decir a esa persona, no llore a su abuelita que ya se murió. No, yo como que ya tenía tanta paz con la muerte, con mi mamá a los 8 años, que era como, ahí fue ya también que yo partí, yo era pues no era religiosa, yo era católica del colegio. Yo estudié en el Palermo de San José, la Inmaculada y el Santa Clara de Asís. O sea, por nada me voy de monja. Toda mi vida con monjas, misa todos los miércoles. O sea, mi papá nunca nos inculcó la religión, ni mi mamá, nadie, pero el colegio sí. En Colombia tú estudias en colegio privado normalmente. Y uno rezaba, entonces uno rezaba, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, y uno creía en esas cosas. Cuando mi mamá se murió y yo era como que, yo hablaba con Dios y yo no, pues súper buen amigo, o sea, quitarle la mamá a una niña de 8 años, no. Y yo, pero bueno, al menos ya sé que no me va a pasar nada. Yo hablaba como una niña con Dios y yo ya sé que yo ya estoy bien con la vida, tal. Cuando mató a mi papá, yo ya no era tan católica, yo siempre pensaba que eso era una historia, pero yo ahí sí yo dije, no. A mí lo que más rabia me dio fue que en el entierro de mi papá, a él lo mataron un año después de Pablo Escobar. Fue en la misma capilla.
no sé si fue el mismo cura, pero es la misma misa para un hombre tan malo como Pablo Escobar como para mi papá. Y que alégrense, que regocíjense, que está en el cielo bailando con los ángeles. Y yo, ay, malditos, porque hablan tantas bobadas. O sea, ¿me entiendes? No importa lo que hiciste. O sea, yo decía, qué ridícula es esta misa, qué ridículo es todo este. Ahí fue donde yo dije, yo no tengo religión, o sea, no, ¿qué es esto tan estúpido? O sea, que rezar que el Padre Nuestro y que las monjas siempre, que sea buena, que no sé qué. Y lo que te digo, en ese momento fue como una rebeldía, pero tampoco tan, es que no fue tan traumático, ¿verdad? Yo hice como yo creo que mis traumas se fueron como dando, por ejemplo, cuando yo dije, yo no quiero vivir en este país. Yo le tengo como una cosita a Colombia. Yo iba a Colombia a ver a mi mamá, pero me daría mucha rabia conmigo misma saber que yo ahora tengo dinero, que trabajé y que yo en vez de irme para Japón, me voy a ir a Medellín a que me roben esta cadena y me maten, ¿no? O sea, es una cosa que yo tengo en la cabeza. Yo digo, ¿por qué me voy a ir a arriesgar? ¿Por qué me voy a ir con Rule? Todo el mundo me dice, no han ido a Colombia, no han ido a Colombia. Y yo, ¿ya qué? A ver, gamines tirando sacola en la calle, porque eso es lo que yo veo de Colombia. Toda la gente ve, wow, que los edificios, que el metro, que mira qué lindo, que no sé qué. Y yo veo lo que siempre vi. A mí nunca me gustó vivir en Medellín. Porque yo desde chiquita, yo ayudaba a los gamines, yo era de los aguapaneleros de la noche, yo me metía al hueco a darle comida a todos esos drogadictos. Que, Era un grupo de jóvenes, las alas se me enredaron, un grupo de jóvenes universitarios que salían en camionetas y hacían ollas de chocolate, arepa, pan y todo, y salíamos a repartirle a los gamines de la calle y a los drogadictos. Entonces yo me metía mucho en esas zonas y me di cuenta luego que eso no era suficiente. Porque uno les daba un pan y un chocolate, venga, negra, mona, venga, hable conmigo un ratico. Ellos querían era compañía, querían que alguien los escuchara. O sea, eso tiró a mucha gente a la droga. Esa época de Medellín y todavía. Es que tú vas a Colombia y yo creo que mucha gente me va a odiar y van a decir que no, que Colombia es lo más lindo. Pero es que hay mucha gente que ve Colombia así. Y todo lo que está pasando, lo feo, eso no lo ve. Entonces Colombia para rumbear es súper bueno. Hablemos de Medellín, no hablemos de todo Colombia. Lo que yo viví en Medellín, a mí me tocó la bomba de la Macarena, la matanza de Casa Verde, o sea, todas las matanzas cuál fue la bomba de la de Macarena? la Macarena en ese tiempo de Pablo Escobar. O sea, a mí me tocó todos los 80 de Pablo Escobar.